Bueno, vamos a hablar de sistema respiratorio y dentro del sistema respiratorio los órganos fundamentales que son los pulmones. Si bien no aparecieron en la primera ameba ni en ningún ser acuático, a partir del cual se haya originado la vida en el planeta, la actividad de procesar el oxígeno data del primer ser viviente, así fuera unicelular. En los peces, las branquias pertenecen al mismo tejido endodérmico, el más primitivo, y en el ser humano estas branquias están presentes durante el desarrollo embrionario en el útero de la madre. El paso a la superficie, simbolizado en nuestra vida con el nacimiento, obliga a los seres vivientes a modificar el mecanismo. El proceso de separación del oxígeno no se hace en el agua, sino en el aire. Las branquias se convierten en pulmones. Alvéolos pulmonares. Los pulmones existen durante la vida intrauterina, pero no viven, como sí lo hacen el corazón y el oído, por ejemplo, hasta que el individuo pasa del medio líquido al medio aéreo. Cualquier otro órgano puede no nacer, es decir, que aunque exista, puede no estar vivo en el momento del nacimiento. Imaginemos, por ejemplo, el bebé que nace ciego, sus ojos existen, pero no ven. En el caso de los pulmones, si no nacen, tampoco nacerá ningún otro órgano. Será un bebé muerto. Dentro del pulmón, la actividad principal la ejecutan los alvéolos pulmonares. Son ellos los que se ocupan del intercambio gaseoso. Procesan el oxígeno que retendrán y expulsan el gas carbónico. Este procedimiento es el que indica que un ser está vivo. El bebé respira. También indica que un ser está muerto, puesto que en la muerte el individuo no respira. Bien decimos su último aliento o soplo de vida. Para el cerebro automático, la identificación simbólica en este caso es muy simple, y es por eso que la vida y la muerte son vividas en términos respiratorios. Si hay gran miedo a morir, es que hay un gran peligro de no procesar más oxígeno, y deben tomarse todos los recaudos posibles. Inmediatamente el cerebro manda a multiplicar la masa de células cuya función va a ser procesar el oxígeno. El conflicto fundamental que afecta a los alvéolos pulmonares es entonces el del miedo a la muerte, o el miedo arcaico al ahogo, a la asfixia o el sofocamiento, un miedo visceral, o dicho de otro modo, miedo a no tener más el bocado de aire o la bocanada de aire. En simpaticotonía habrá algunos indicios débiles como molestia respiratoria, tos, nódulos pulmonares con insuficiencia respiratoria. Se puede generar un tumor al que se llaman adenocarcinoma de alvéolos pulmonares, constituido por células alveolares especiales. Son las manchas redondas que aparecen en las placas. Es uno de los cánceres preferidos del conflicto de diagnóstico, obviamente. Si usted tiene una enfermedad X y visita a su médico, basándose en sus conocimientos y en las estadísticas respecto a lo que usted tiene, en el grado en el que ya evolucionó en usted, le dice lo que él sabe con toda buena fe, porque no conozco ningún médico a quien le guste decirle esto a los pacientes. Le quedan 3 meses de vida, sin importar la enfermedad que sea, llamémosle X, y dependiendo de la forma en que usted vivencie, reciba y traduzca biológicamente esa frase, puede iniciar un nuevo y enorme conflicto. Es decir, que allí se va a producir lo que llamamos en decodificación un Dick Hammer stress de pánico de muerte, que producirá una mancha redonda en el pulmón. Cada vez que ese pánico lo embargue,
una nueva mancha aparecerá y se llamará metástasis. Cuando el miedo es por sí mismo o por un hijo, el miedo es recurrente y se producirán varias manchas, como globos sueltos en el pulmón. Si la concentración de estas manchas se hace sobre todo en la parte superior del pulmón, revela el gran temor del sufrimiento. Cuando el gran miedo es por el miedo a la muerte de otra persona, no un hijo, se verá una sola mancha solitaria, redonda. En vagotonía, el tumor se deshace por caseificación, enquistamiento o destrucción completa por el bacilo de Koch. Este proceso natural de limpieza es conocido en medicina como la enfermedad de tuberculosis pulmonar. Por eso decimos que la tuberculosis es la fase de reparación de un cáncer de los alvéolos pulmonares. Es la misma enfermedad diagnosticada en diferente fase. El bacilo de Koch es una de las herramientas más efectivas del cerebro en su gobierno. Este microbio es un don que nos hace nuestra madre al darnos por primera vez de mamar. Es decir, que todos tenemos en nuestro organismo desde ese momento este temible enemigo en forma latente y sin que el cerebro haga nada para neutralizarlo. Debería comprenderse que si es así, no es porque el cerebro necesite ayuda para destruirlo, sino que existe una razón más poderosa para tener gran amigo a mano, para hacerlo actuar si las circunstancias lo imponen. El bacilo de Koch no solo actúa cuando hay tuberculosis, sino cuando otros órganos o tejidos pertenecientes al endodermo o al mesodermo antiguo necesitan algo más que hongos y bacterias para hacer el trabajo de reparación. Esto implica que la sociedad deberá en algún momento analizar seriamente la pertinencia de las vacunas que ponen en peligro la presencia de este bacilo en el organismo, que evidentemente es un aliado. El bacilo de Koch se adapta fácilmente porque es resistente a los ácidos y al alcohol. Puede atravesar el estómago sin ser afectado por los jugos gástricos, así como en ambiente ácido en los pulmones. Según Claude Savage, cuando hay destrucción completa y no hay reconstrucción inmediata, es porque no es la primera vez que un estrés ha afectado los alvéolos. En este caso, el cerebro no reconstruye células sanas dejando el espacio para una eventual reconstrucción del tumor en caso de recidiva, porque el cerebro interpreta que el individuo incurre fácilmente en este tipo de estrés y no consume energía, a menos que sea estrictamente necesario. Recordemos que el diagnóstico de tuberculosis es vivenciado a menudo por el paciente como un nuevo miedo a la muerte, lo que hace que el conflicto original, en lugar de curarse, se agrave. Hay que prevenir al consultante que lo que viene puede no ser de su agrado, especialmente lo que puede llegar a escuchar de su médico como diagnóstico. Tendrá chance así de comprender, por el hecho de haber sido advertido, que se trata de un proceso natural previsible y que lleva a la reparación y no a la muerte. En los tiempos que corren, el miedo a la muerte está relacionado con el desempleo, con el SIDA, con la inseguridad, etcétera, etcétera. Y la tuberculosis casualmente ha reaparecido. Bueno, en otro video vamos a seguir hablando de lo que es bronquios.